Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro club de estudio. Mi nombre es Brenda Valenzuela Aragón y para las personas nuevas en este espacio les comento que tenemos un video nuevo todos los martes donde platicamos acerca de un tema específico asociado a los microorganismos y a la agricultura. Algunas veces estamos con invitados y algunas veces estaré presentando yo. El día de hoy vamos a tener un video, digamos, cortito y puntual, pero de un tema que creo que es muy relevante en todo este uso de microorganismos en la agricultura, que es ya como, digamos, la parte final o la parte más práctica de estos temas. Bueno, vamos a estar platicando acerca de qué son las unidades formadas de colonia o UFC y para qué se utilizan. Las unidades formadas de colonia, pues prácticamente se utilizan para estimar concentración de microorganismos. Más, digamos, con un poco más de texto, son una medida utilizada para estimar el número de células bacterianas o fúngicas viables en una muestra. Esa es una palabra clave, viables en una muestra. Una célula se considera viable si es capaz de multiplicarse por fisión binaria en condiciones controladas. Bueno, pues estas unidades formadas de colonia nos ayudan a comparar muestras y, por ejemplo, identificar qué muestra tiene más microorganismos viables que otra muestra. Y eso nos puede ayudar, uno, a detectar ciertas concentraciones y también en la parte ya de uso de microorganismos en la agricultura, ya que muchos de estos productos, cuando vemos las etiquetas, vemos cierta concentración en unidades formadas de colonia por mililitro si fuera un producto líquido o por gramo si es un producto sólido. Entonces es algo que frecuentemente vemos, pero pues me gustaría apoyarlos para ver quién tiene un poco de duda respecto a estos temas, pues quede clarificado. Ya para centrarnos como en este tema, pues tendríamos que hacer dos diferenciaciones. O uno, que puede ser que cuando nosotros hablamos o contamos o estimamos concentraciones de microorganismos, nos podemos centrar en organismos de forma individual, es decir, una bacteria, dos bacterias, tres bacterias. Y ahí ya sería pues en singular, que algunas veces se hace como un término confuso en estos términos porque a veces nos referimos como a una bacteria que voy a aplicar, ¿no? Pero no es una bacteria en realidad, sino es un conjunto de muchas bacterias, pero a veces ahí como que no utilizamos tanto los plurales y por eso creo yo que puede ser un poquito confuso. Pero cuando hablamos de una bacteria, pues sería literalmente una que la tendríamos que ver utilizando microscopía, es decir, que no la podemos ver a simple vista. Y eso es lo que dificulta pues ese conteo. Por eso es que hay otro tipo como de orientaciones o estimaciones que se realizan y esta puede ser orientada a través del conteo de la observación de colonias. Que las colonias es cuando una bacteria llega a un medio de cultivo viable con los requerimientos necesarios y las condiciones adecuadas de temperatura, pH, oxígeno, entre otros, y se puede reproducir constantemente hasta que forma una colonia, que esa colonia nosotros ya la podemos ver a simple vista, pero esta no sería una bacteria, no sería un conjunto de bacterias que se están reproduciendo y que forman una colonia, y eso también se le conoce como una unidad formadora de colonia, es decir, que llegó una, se reprodujo y ya formó la bacteria. Y ahí sería ya como el término de unidades formadoras de colonia. Y es como se utiliza comúnmente. En muchos casos, pues, no vemos estas colonias a simple vista. Para poder verlas, pues, tenemos que utilizar técnicas de microbiología. Pero las colonias que vemos a simple vista, digamos, o en un ecosistema, es más como una parte de biofilm, que a lo mejor son muchas colonias en conjunto, que ya no se diferencia una de la otra y solamente se ve como un pelletcito o así como una capita así como cremosa en muchos de los casos, y eso también se le conoce como biofilm, que ya sería como un múltiplo de muchas colonias en conjunto y muchos microorganismos que se están reproduciendo al mismo tiempo, ¿no? Pero es como diferentes enfoques. Y cuando hablamos de colonia, normalmente sí representa que hubo un procedimiento de microbiología para poder ser observada.
Algo también que me gustaría mencionar de este tema es cuando nosotros vemos las etiquetas, normalmente vemos como este tipo de números. Por ejemplo, este es un producto que ellos indican que la concentración de su microorganismo era 5.13 por 10 a la 10 CFU, o ese sería como el nombre en inglés, o UFC por gramo. Y cuando vemos esto, a lo mejor alguien que no está tan familiarizado con esto, lo que significa este por 10 a la 10 es únicamente para reducir el número. Cuando tenemos números muy grandes o muy pequeños, hay un concepto o una práctica que se realiza que es la notación científica, que ya no colocamos todos los ceros, es decir, aquí no colocamos 10 ceros y únicamente colocamos por 10 a la 10 para resumir o simplificar ese número, ¿no? Y no utilizar los números tan grandes. Y esto pasa con los microorganismos porque normalmente las concentraciones pues son muy altas, de forma que los números serían muy grandes y pues ya en la documentación y todo eso puede ser más complicado de leer, y por eso se manejan este tipo de abreviaciones. Pero prácticamente es nada más notación científica y es para simplificar la lectura de este tipo de números, que se utiliza mucho siempre que vemos productos microbiológicos. ¿Y cómo se calculan esas unidades de unidades formadas de colonia? Este video no tiene el objetivo de que ustedes ya con este video vayan a hacer su conteo, sino más es dirigido a entender, ¿no?, qué son las unidades formadas de colonia o cómo las utilizamos. Pero les quiero comentar muy brevemente cómo se hace este procedimiento. Bueno, uno sería que tendríamos que tener medio de cultivo adecuado para el microorganismo que vamos a contar, ya sea bacteria, hongo, y puede ser un mejor medios homogenerales o a lo mejor semiselectivos, va a depender de qué estemos contando. Pero bueno, ese sería primero el requisito, ¿no? Tener esos medios de cultivo y poderlos colocar en condiciones óptimas para que esos microorganismos puedan crecer. El otro es que tendríamos que tener una muestra, que la muestra puede ser como el producto microbiológico, pero también se podría hacer un conteo de tejido vegetal, de suelo, de algún insecto, de alguna mesa, de diferentes fuentes, ¿no? Entonces tendríamos que definir cuál sería nuestra matriz de estudio. Se hace un procedimiento y después esa muestra se siembra en estas placas y posteriormente un periodo de incubación que se puede ser de 24 a 48 horas comúnmente, y después se hace un conteo, que el conteo sería pues tal cual contar cada colonia que se ve en la caja, que esa sería pues ya considerada como una UFC. Bueno, más bien se cuentan las colonias para después llegar al conteo de unidades formadas de colonia. La fórmula que se utiliza normalmente es el número de colonias por el inverso de la dilución, que ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere con la de la dilución, por el volumen que se colocó, y ese calcula y se estima la concentración de esa muestra. Cuando hablamos de el factor de dilución, pues ya surge la parte de las diluciones seriadas. Que estas diluciones seriadas son procedimientos que se utilizan mucho en la parte de microbiología y que el objetivo que tiene es reducir la concentración, porque nuevamente, como comentamos, normalmente los microorganismos se encuentran en concentraciones muy altas por el tamaño tan pequeño, ¿no?, que manejan. Entonces, consiste en procesar la muestra, irla diluyendo cada vez más, para después de esa muestra tomar y plaquear o sembrar en medio de cultivo, y ahí ya se puede estimar las unidades formadas de colonia. No en todos los casos se requiere hacer diluciones seriadas, pero en la mayoría de los casos sí se requiere. Y más porque cuando nosotros hacemos este análisis podemos no saber, o lo frecuente es que no sepamos qué concentración hay. Entonces tendríamos que hacer como diferentes diluciones para poder atinarle a la concentración que hay, que nos permita contar, como en este caso, las colonias, y ya posteriormente estimar las unidades formadas de colonia. Igual, como les comento, esto no es algo que todos tengamos que hacer, pero es nada más como tener referencia a qué se refiere cuando nosotros vemos en la etiqueta unidades formadas de colonia. Y pues prácticamente eso son las unidades formadas de colonia.
se ve más o menos como este procedimiento, ¿no? Pero si se fijan, al principio les comentaba que otro de los enfoques puede ser contar en sí células o bacterias, es decir, una bacteria, que ahí ya se utilizan otro tipo de técnicas. La más frecuente creo yo que es la parte de utilizar una cámara de Neubauer, que es algo como esto, es una plaquita así pequeña que se monta en el microscopio y posteriormente se hace un conteo de esas células o esas bacterias y se pueden contar, también se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer conteo de conidios o de esporas, en el caso de algunos hongos, y ahí ya se puede contar de forma individual cada conidio, cada bacteria. Pero estas dos tienen algunas diferencias. Creo yo que la más frecuente o la que más se recomienda es la parte de unidades formas de colonia, porque comentábamos que un factor clave es que se refiere a células viables. Es decir, que a lo mejor nosotros contamos en las cámaras de Neubauer, pero esta bacteria, tal vez al llegar al medio de cultivo, no tiene la capacidad de reproducirse y formar una colonia como esta, sino que ya, aunque todavía tiene la forma, no se ha degradado, ya no presenta características de viabilidad o ya no es capaz de reproducirse. Entonces ahí como que podría sobreestimar la concentración. Y por eso se dice que cuando hacemos un conteo en la cámara de Neubauer de células o esporas, pues no indica viabilidad, únicamente indica lo que vemos en la cámara de Neubauer, pero no sabemos si va a tener la capacidad de reproducirse y crecer. En cambio, cuando hacemos conteos de unidades formas de colonia, pues sí nos habla de viabilidad. Y ahí pues la diferencia es que contamos colonias en las UFC y en la otra cuando utilizamos la cámara de Neubauer, contamos células o esporas. Y el procedimiento, uno sería, para las UFC sería hacer diluciones seriadas normalmente y un cultivo, ¿no? Utilizando cajas de medio de cultivo. Mientras que para contar células utilizamos la cámara de Neubauer que les mostraba y el microscopio. Esas serían como las diferencias más importantes de estas dos técnicas. Cuando nosotros vemos en los productos, pues vemos normalmente unidades formadas de colonia. Creo que hay una tendencia en que vemos unidades formadas de colonia cuando son bacterias y en muchos de los casos vemos conidios, que sería utilizando la cámara Neubauer cuando son productos de hongos, pero también se puede utilizar unidades formadas de colonia para el conteo de hongos. Y aquí vemos, por ejemplo, este producto que ellos manejan una concentración de 1 por 10 a la 9 unidades formadas de colonia por gramo. Es decir, ellos ya hicieron un procedimiento donde estandarizaron su producción y estimaron haciendo diluciones seriadas, plaqueo en caja y estimaron que esa concentración es la mínima que ellos ofrecen, ¿no? O eso queremos creer. Pero algo también problemático o complicado de estos temas es que a lo mejor ustedes puedan decir, bueno, ¿y qué unidades formadas de colonia en concentración es la adecuada? Y el problema de esa respuesta, o esa pregunta más bien, es que la respuesta va a depender del producto. Me refiero a que a lo mejor un producto con una concentración de 1 por 10 a las 7 unidades formadas de colonia por gramo es suficiente, mientras para otro producto con otro microorganismo se requiere una concentración más alta. Entonces, aunque nos ayude a estimar la concentración, no hay una relación directa que a mayor unidades formas de colonia es un mejor producto. No necesariamente, ¿no? Porque ahí lo más importante es el efecto que nosotros vamos a ver en un cultivo. En este caso, no que estamos como pensando más en productos microbiológicos. Pero si fuera, por ejemplo, el mismo microorganismo, la misma cepa, pues ahí sí nos podría a lo mejor ayudar a comparar entre ellos dos cuál es el que tiene mayor concentración y pues ajustar concentraciones para que sea reproducible y esos detalles. Entonces sí es de gran importancia el uso de unidades formadas de colonia. Es algo que ya nos debemos estar familiarizando cuando utilizamos este tipo de productos, pero sí, no podríamos irnos como a pensar que únicamente yo debo de comparar las concentraciones y el que tiene la concentración más alta es el mejor producto, porque pues tendría que ver en sí el efecto, ¿no? Y quien desarrolla un producto pues tendría la obligación de hacer
pruebas con diferentes concentraciones para llegar a la concentración adecuada para esas características. Y pues nada, creo que sería todo el día de hoy. Espero que sea de utilidad esta información. Nos ayudan mucho si comparten esta información, si crees que le pueda servir a otra persona. Y pues nos estaríamos viendo el próximo martes. Me gustaría igual recomendarles pues que aquí les comparto mi correo. Si en algo creen que les puedo apoyar o me quieren contactar, pues ahí me pueden escribir. Y pues muchas gracias por participar viendo estos videos. Gracias. Bye.